miedo es subjetivo. Ok. O sea, el miedo es una percepción, en definitiva, que tú no puedes palparla, no puedes analizarla y cambia de un sujeto a otro. Ok. Tenía un amigo que era escritor, yo tenía 19 años y él me dijo, deberías de escribir, es una actividad simpática. Entonces me puse a escribir. Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto. Bienvenido aquí a Revilla Rayuela. Estamos aquí con José Luis Cáceres, escritor, así que vamos a hacer el recorrido de rigor siempre que hacemos acá para ver qué nos recomiendas leer. Bueno, básicamente me llama mucho la atención este libro de El Nuevo Encuentro, Bogotá 39, la nueva literatura latinoamericana. por el tema del primer libro que salió con Gabriel Alemán y Leonardo hace 10 años, claro. Entonces me llama mucho la atención, los autores igual ecuatorianos Aquí están tenemos presentes. dos, Mauro Javier Cárdenas y Mónica Ojeda, ¿no? Sí. Que ya estuvo aquí con nosotros. Y otro libro que me llama la atención aquí es justo el de Mauro Justamente el de Javier, Mauro por Cárdenas. el tema de la traducción de Miguel Antonio también. Miguel Antonio Chávez, Claro. escritor ecuatoriano, hizo la traducción Sí. de Los Revolucionarios lo intentan de nuevo. El libro fue escrito originalmente en inglés. Exacto. ¿no? Él escribió. De los narradores, digamos, latinoamericanos, siempre me ha llamado la atención la obra de Chimal, que por suerte estuvimos con Chimal en El Conejo también, con Ciudad claro, Imaginada. Él fue el primer. Exacto, fue el no, primer. Este tuyo fue el segundo, ¿no? Sí, el Ya segundo vamos a hablar título. justamente de las moscas. Bueno, yo creo que esas serían unas recomendaciones, igual la última novela de Roncagliolo respecto a esta, La Noche de los Alfileres. Tú Muy eres lector de literatura latinoamericana, sí. ¿Qué es lo que te llama la atención de este tipo de literatura? Me llama la atención principalmente la manera en la cual está narrada, la estructura y el acercamiento que uno puede tener respecto a considerarse como un narrador latinoamericano, o sea, tener estos grandes temas dentro de la narrativa latinoamericana que siempre están fluctuando sobre las mismas condiciones políticas del Estado, ¿sabes? el poder. Hablan de cosas que conocemos. Exacto, cosas que tú puedes reconocer como lector. Eso no estima que también tengo lecturas de literatura fantástica, John Connell y Clive Barker, etcétera, sobre estas cuestiones que también me gustan mucho, pero básicamente estoy enfocado a la literatura latinoamericana. Estos tomos de Octavio Paz también me resultan fascinantes. Toda la obra de Octavio Paz, los ensayos, totalmente lúcidos. Tú eres lector de varios tipos de literatura, sí, no me centro en una sola. Ok. José Luis Cáceres, muchas gracias por estar aquí con nosotros Gracias a ti, en Cafés con Letras. Estamos aquí en Librería de Rayuela y en su nuevo espacio Libro Tinto que, como ven, nos están mimando muy bien. José Luis Cáceres, eres de Quito, de la leva de 1982. 82, sí. Y has publicado varios libros, de cuentos sobre todo. De cuentos. Y también vamos a hablar un poco al final de una novela que va a salir. Va a salir, ¿no? Ya está. ¿Ya salió? Ya salió, sí. Pero no la tenemos todavía. No la acá. tenemos Ya, acá. ya vamos a llegar a eso. Tenemos Desde las sombras, que es tu libro de 2007, Sí. relatos. La flor del frío, que es tu libro del 2009, pero 2009. también hubo una edición en el 2011, Exacto, una sí. reedición. Y Aquellos extraños días en los que brillo, que es el 2011, El y 2011. también una revisión en el Una reedición. 2015. Vamos a hablar justamente hoy día que estamos aquí reunidos sería tu penúltimo libro, entonces, Claro. pero es el libro que tenemos aquí en Ecuador, Las moscas y otros cuentos, que editaste con Editorial Conejo el año pasado, el 2017. Y también, bueno, tu trabajo como antologador también es reconocible aquí y fuera del país, sobre todo con el trabajo que has hecho con el No entren al 1408, que es esta antología en español en tributo a Stephen King, que es una de tus pasiones. Sí. Ya vamos a conversar Ya de vamos eso a porque conversar también está también. presente en Las También moscas. está presente. Y este tiene ya varias reediciones en varios países, ¿no? Yo perdí la cuenta. Sí, justo este libro de No entren al 1408 o King tributo a Stephen King, que se llama en otros países, tiene al momento 6 ediciones. 6 ediciones. Claro, en la 6 países última, distintos. la última está en Perú con Casa Tomada. De autores, en este momento estamos casi como 37 autores que han ido autores en la fluctuando idea, en sí. todas las Las ediciones. Y es estas distintas voces que rinden un tributo literario a su manera, con un propio lenguaje, con su propio acercamiento. Sus propios universos, ¿no? Exacto, sus propios universos, sin necesidad de mezclarse con los personajes, sino crear un catálogo de narrativa del terror o narrativa de horrores, digamos, latinoamericano. Ese básicamente era un planteamiento. Y ese planteamiento, ya entramos leyendo Las moscas y otros cuentos, lo mantienes acá de cierta manera, Sí. ¿no? Tomas ciertos universos, como por ejemplo los universos de Stephen King, en un par de cuentos de manera muy clara y directa, como son Sonrisas, o creo Sí. que La sed es el otro. La sed es el otro, La sed sí. es el otro. O sea, en Sonrisas tenemos al Pennywise Exacto. de It,
convertido como personaje, exacto, y además en un contexto más de acá, en un contexto más latinoamericano, aterrizado en la ciudad de Quito, y con un autor inventado en la propia novela It, que es Bill Denbrough, que es el tartamudo, en este caso, que vendría a ser él el autor. Sí. Y Stephen King es otro autor también de esa biblioteca, digamos, enorme, que aparece en Sonrisas. Creas un universo literario dentro del universo literario. Stephen King es una referencia. ¿Y por qué lo es para ti? Bueno, yo creo que Stephen King es un escritor que a mí me causó impacto generalmente en la niñez, cuando yo visitaba las librerías, en este caso las librerías Studium, que en esa época estaban muy de moda, con mi papá. Y uno de los primeros libros que compré, o que mi papá me compró en ese entonces, fue La Torre Oscura, y además La Torre Oscura 3. Que son las tierras baldías. Claro, empecé por las tierras baldías. Pero La Torre Oscura no es un acercamiento a Stephen King, porque es una lectura muy árida, pesada, que no tiene esas características como, por ejemplo, El Resplandor. Es otra cosa. O otro tipo de novelas. Señor de los Anillos. Exacto. Y es otra dinámica. Pero me llamó mucho la atención el tema de después versus las series de televisión que surgían también en los 80, estas series de televisión que tenían los cuentos de Stephen King, eran narrados como La Balsa, etcétera, otros cuentos que también tenía él. Eso también me llamó mucho la atención, o sea, cómo este autor puede haber llegado tanto dentro de lo que es la cultura popular. En ese caso tú entraste en esa dinámica quizás un momento antes de que Stephen King se convirtiera en esa figura de cultura popular que es ahora, ¿no? Exacto, o sea, yo llego, a mí me ha llamado mucho la atención siempre la literatura de serie B, esta literatura que es denominada serie B, con cuentos como los de Clive Barker, John Connolly, Lovecraft, el mismo Alan Poe, que bueno, es evidente que es el gran autor, pero siempre me ha llamado mucho la atención esta literatura de serie B, e inclusive el acercamiento a la literatura gore, o sea, esta literatura que básicamente tú puedes exprimirle al libro y sale sangre, como los libros de sangre de Clive Barker, y me llama la atención porque estos autores se convierten en referentes y en autores de culto, o sea, esta figura del escritor atormentado, del escritor un poco solitario, pero que en realidad no lo es. Hay una conciencia de escritor dentro de estas historias. Casi siempre hay escritores. En Stephen King, su personaje central es el escritor, ¿no? En La Sed, por ejemplo, que es un cuento básicamente basado en Jack Torrance. Jack Torrance es un alcohólico. Su condición o el terror fundamental en esta historia, y en la historia de Jack Torrance y en la historia de La Sed, es el miedo que tiene este personaje a deconstruir su familia mediante el alcohol. Entonces aquí la excusa no es el monstruo arcano, este monstruo ficcionalizado, sino es el alcoholismo que tiene este personaje respecto a mediante el consumo de su alcohol, de su vicio, terminar con todo, acabar con absolutamente todo, y ese vendría a ser un terror inclusive cotidiano. Bueno, mi nombre es Karina Sánchez, tengo hace 8 años y unos meses esta librería, se llama Tolstoy Librería. Y bueno, yo soy la dueña, yo empecé con esto y bueno, somos una librería especializada en narrativa, en filosofía, ciencias sociales, libros de ensayo, arte, fotografía, poesía. Yo empecé trabajando en una librería, trabajé como 2 años y medio en Librimundi, y luego salí y entonces dije me voy a poner mi propia librería y así empecé. Bueno, escogí el nombre porque Ana Karenina es uno de mis libros favoritos. Tolstoy es un autor ruso. Y bueno, yo leí este libro como a los 25, 26 años. La verdad es que me llegó mucho, pero generalmente la gente piensa que, bueno, tal vez mi personaje favorito es Ana Karenina, pero no, porque se narran como 2 historias paralelas. Entonces me gusta mucho la historia de otro personaje que se llama Levin y Kitty, entonces esa historia me gusta mucho, entonces por eso se llama Tolstoy la librería. Sí, yo vivo de la librería. Bueno, al principio fue difícil, ¿no? Yo creo que el primero año, segundo año, pero bueno, ahorita la librería tiene 8 años, entonces sí, yo vivo de esto. Aunque bueno, creo que soy muy afortunada porque tengo un trabajo que
me gusta mucho, disfruto mucho de lo que hago. Es una ventaja tener una librería pequeña porque te permite conocer al cliente, al visitante, ¿no? Bueno, generalmente yo no les digo mucho clientes, no digamos, son mis visitantes, son mis lectores, pero me termino llevando muy bien con muchos de mis clientes, ¿no? Porque ya vienen cada mes, ¿no? Tengo mucha gente que viene cada mes acá. Aprendo mucho con mis clientes, ¿no? También, que son muy buenos lectores la gran mayoría. Entonces, saco referencias también de mis clientes, o también siempre una lectura te lleva a otra. Hay mucha gente que le gusta conversar. Digamos, a mí nunca me gusta como abordar a la gente, ¿no? Pero como digamos, hay gente que viene frecuentemente, entonces ya me termino llevando muy bien y termino conversando. Como un espacio como pequeño te da como que esa posibilidad. Y aparte también tenemos así como actividades, ¿no? Tengo un club de lectura y eso le gusta mucho a la gente y me va muy bien. Ajá. ¿Por qué el horror es un género? Si bien me has dicho que te interesan esos géneros B o subgéneros, no sé cómo lo podríamos llamar ahora, ¿por qué el horror o la fantasía te interesaron a ti? ¿O te interesan todavía? ¿Por qué? Me interesa porque el miedo es subjetivo. Okay. O sea, el miedo es una percepción, en definitiva, que tú no puedes palparla, no puedes analizarla y cambia de un sujeto a otro. Okay. Esa es una característica fundamental de configurar el miedo, configurar estos horrores. Los horrores, inclusive cotidianos, que tiene la literatura actual, porque la literatura actual respecto a la configuración o al trabajo que tú tienes respecto a la narrativa de terror, ya no puede causar el mismo impacto que causaba en el siglo XIX, principios del siglo XX, porque los lectores ya están mucho más entrenados, ya no se comen la pastilla de solamente focalizarnos en un monstruo, en un ser sobrenatural, sino tú tienes que configurar una idea cotidiana respecto a personajes inclusive que los puedas reconocer como un panadero, un carpintero, tu vecino, la persona que sube contigo al bus, o sea, todas estas características versus lo que te va a ocurrir, como menciona David Roas, que es otro escritor que pertenece al 1408, español, que menciona que tú tienes unas distorsiones y estas distorsiones generan que en un momento de la historia toda esta configuración de realidad que lo creas mediante la ficción tenga un giro que se convierta en un horror. Entonces, eso es lo que me interesa mucho de la narrativa actual. Y la fantasía, lo fantástico, de cierta manera, tú lo conjugas muy bien, me parece, en Las Moscas, bueno, en dos cuentos. El primero, La Mosca, fundamentalmente, es un cuento que incluso remite a esa fantasía onda cortasariana, ¿no? Exacto, aquí no es el hombre que vomita conejos, sino es la relación con moscas que están saliendo también. Están saliendo, además del cuerpo. Del cuerpo, están brotando. Tú tienes esta peste interna en tu propio y también, pero hay un cuento que particularmente me llamó mucho la atención. Bueno, hay dos cuentos que me llamaron la atención. El último, La Caja, que ya vamos a hablar. Por razones que creo que ya te imaginas, y Episodio Infernal. Episodio Infernal, claro. Que ese Episodio Infernal nos remite incluso históricamente a un momento de la historia del país que para muchos es considerado como un momento infernal también, un momento que remite al horror del Estado. Y yo creo que también son momentos que son tabú. O sea, nuestra literatura sobre enfrentarse al tema de la dictadura, o mejor dicho, de este gobierno dictatorial que fue democrático en definitiva, pero que tuvo toda esta represión, no ha sido muy escrita. Los únicos acercamientos escritos respecto a este suceso histórico son Miércoles y Estiércoles de Diego Cornejo Menacho y Callada como la muerte de Abdón Uvidia, que son dos novelas cortas que remiten al febrescorderismo y a la época... la desaparición de los Restrepo, todo eso. Que refiere a toda esta desaparición. Yo lo que hice fue configurar, si tú te das cuenta, y de ley debes haber visto Beautiful, es esto. En Beautiful al personaje le aparecen todos los fantasmas cada vez que comete algún acto malévolo, algún acto cruel, siempre los fantasmas le están persiguiendo todo el tiempo. Esta fue una figura que también yo retomo del cine, y tomo muchas cosas también, referencias del cine, muy visual, muy fotográfico.
Incluso las mismas imágenes de horror que remiten a los libros, pero tú creo que tomas la base de lo que pasa en el cine. Tomo la base de lo que pasa. La versión cinematográfica de eso. Sí, porque me parece que es una narrativa distinta, es un registro distinto, pero que nos puede mostrar muchas cosas para que los escritores nos podamos mover en la forma, sobre todo en la construcción. Pero, como te comentaba, este suceso histórico del febrescorderismo, yo creo que ha sido muy poco relatado, digamos, por nuestros narradores. Y además no ha sido relatado con nombre y apellido. Esa es otra particularidad. O sea, poner con nombre y apellido. ¿Por qué razón la literatura peruana y la literatura argentina o la literatura chilena sí ponen con nombre y apellido? Ponen Videla, ponen Pinochet, ponen Fujimori, ponen Abimael Guzmán, ponen Sendero Luminoso, ponen en juego todas estas características de su historia, pero nosotros no. En ese sentido creo que más allá de politizarme como escritor, ni siquiera dar un llamado de atención, ni mucho menos, sino es sumergirse en esta historia. Sí, es que no lo haces. En el fondo, la idea o lo que hay detrás de Episodio Infernal es este personaje torturador, degenerado por donde se lo vea, comete ese acto y luego tenemos las consecuencias y hasta las culpas que hay alrededor. Las culpas que él va cargando. Y me parece importante también mencionar el sadomasoquismo, la crueldad. Eso también me gusta especificarlo. O sea, no soy un autor que esconde estas particularidades respecto al lenguaje. O sea, si es un sadomasoquista, tiene que ser un sadomasoquista. Por supuesto. O sea, y estamos hablando de un sadomasoquista que formaba parte del SIC 10. Del SIC 10. O sea, claro, ahí tenemos... Tiene toda esa tradición. Inclusive tiene esta condición de un mestizo. Sí. Es un mestizo. Es un tipo mestizo, corpulento, no es una caricatura, es alguien que tú le puedes reconocer, puede ser tu vecino, tiene familia. Puede ser quien anda a tu lado en el bus, como exacto, entonces esa es la particularidad. ¿Por qué razón también retomo esto? Mariana Enríquez es una autora fundamental en esto. Básica y ella, fabulosa. En la literatura de terror actual, configura estos personajes sencillos, cotidianos, que después van a tener estas dualidades respecto a lo que ocurre en la historia y lo que va a conllevar sus consecuencias. Y ella también consigue contar, como tú haces, estos universos de un horror que quizás ya se los hayan explicado en otros lados, pero los aterriza en una situación real y local. Es que los temas básicamente se van a repetir. La forma en la cual tú vayas a enfrentar esos temas respecto a lo que vas a escribir o vas a presentar como propuesta literaria es lo distinto, o sea, el registro. Hola queridos amigos de Cafés con Letras, soy Alfredo Noriega, un novelista ecuatoriano que no vive en Ecuador, pero que ama el Ecuador a través de la literatura. Yo caí en la literatura por azar de alguna manera, ¿no? Tenía un amigo que era escritor, yo tenía 19 años y él me dijo, deberías de escribir, es una actividad simpática. Entonces me puse a escribir. Luego tuve la suerte de integrar el taller de literatura que coordinaba Miguel Donoso Pareja en Quito y estuve trabajando con él durante 4 años y es en ese periodo que me formé y que me di cuenta que la literatura no era solamente un pasatiempo, ¿no? que era una cosa mucho más compleja que eso y me dije que me iba a dedicar a esta actividad. La trilogía es una trilogía basada en la vida y en las aventuras de un médico legista en un hospital de Quito. En el primer libro no se nombra al hospital, pero en el segundo y en el tercero ya se sabe que es el Hospital Eugenio Espejo. En esta tercera novela siguen sus aventuras. Comienza la novela con el asesinato de un muchacho delante de un cajero y perpetrado por 3 policías que están borrachos. Ese es el punto de partida. Las 3 novelas tienen un punto de partida similar, evidentemente casos distintos. En la segunda novela es de un accidente de tránsito, en la primera novela es de un crimen pasional. Bueno, aquí es este evento con estos policías y a partir de ese punto de partida van a hacer una historia, ¿no? Es como que tiras un hilo de un ovillo, ¿no? Y va apareciendo toda una historia compleja donde van a aparecer los padres del muchacho asesinado y otros eventos, ¿no? Que no los revelo para que el lector los pueda descubrir. Y al mismo tiempo
el médico legista se vuelve a encontrar con un amigo suyo de juventud, y este amigo está haciendo un documental sobre Quito, y mientras él hace el documental se encuentra un baúl de Joseph de Jussieu, que es un personaje histórico que a mí siempre me ha gustado y del cual hice una investigación para la novela. Entonces son estos dos elementos que se están cruzando constantemente durante el relato. Yo me acerco a todo tipo de literatura, ¿no? Que sea novela negra, novela policíaca, leo mucho a los clásicos, vuelvo al Quijote cada vez que puedo, leo a los autores latinoamericanos, leo a muchos autores franceses, británicos. Me gusta mucho, otro autor que me encanta es Ian McEwan, que es un autor británico que es fabuloso y que he leído este año unas 4 o 5 de sus novelas, y bueno, o sea, soy una persona al que le gusta todo tipo de literaturas. Si uno quiere escribir, uno tiene que hacerlo confiando en lo que es, en las ganas que tiene, etcétera, ¿no? Y luego la persona va a descubrir en el trayecto, en la trayectoria, su propia manera de escribir, su propia manera de estar con la literatura. Hay que confiar en sí mismo. Jorge Luis, ¿qué nos puedes decir entonces ahora, para cerrar la entrevista, sobre los diarios ficticios de Martín Gómez? Todavía no la tenemos acá en Ecuador, pero ya es un libro publicado por Sudaquia en Nueva York, ¿no? Cuéntanos. Bueno, Los diarios ficticios de Martín Gómez está basado en una historia de libro de aquellos extraños días. Ok. Que se llama 3 historias acerca de la obra de Eduardo Tusset, Ya. que está también en esta antología de Ecuador Cuenta, esa que sacó Julio Ortega. Sí. Ahí hay un personaje que se llama Martín Gómez, que básicamente es un escritor que no existe para algunos, y es un escritor que sí existe para otros. Ya. Pero básicamente el juego que yo hago en los diarios ficticios de Martín Gómez es un juego respecto a la novelería que existe en el mundillo literario nacional. Exacto. Es como un juego, como un fake, digamos, literario respecto a este mundillo nacional, editorial, donde van polulando, donde tú asistes a talleres literarios. El tallerista generalmente se exhibe como un gran autor, publicado. Lo sabe todo y lo puede todo. Lo puede todo, pero en verdad no lo puede y no sabe nada. Entonces no te transmite absolutamente nada. Y es como una versión inclusive en la cual yo mismo estoy inmerso en la novela. Tú eres un personaje más. Yo soy un personaje más respecto a esta cuestión de engrandecernos como aparentes escritores que lo han ganado todo, pero que al final no los conocen ni en la tienda de la esquina. O sea, hay un intento tuyo de ironizar todo. Exacto. Y tú también eres parte de esa ironía. Soy parte de esa ironía. Esa es una particularidad, porque si no hubiera sido así, hubiera sido tachado como una persona que está fuera del círculo. Y es mentira. Además, también estoy enfocado a transmitir el tema del canon literario versus lo que tú mencionabas alguna vez, este extramargen, el margen, el extramargen, las periferias en definitiva. Cómo estas periferias, que son precisamente los autores que están ganando espacios respecto a las editoriales independientes, van escalando un poco, pero vamos siendo conocidos entre nosotros mismos. Pero más allá no hemos logrado todavía superar esas barreras que en los 70 ya querían hacerlo, pero todavía nosotros hemos heredado esas barreras y no podemos superarlas. No podemos superarlas, es decir, no podemos jugar, nuevamente refiriéndose a Bolaño y este término, no podemos jugar ni la Comebol, o sea, no vamos a jugar el Mundial de Clubes jamás.